Hola, bienvenidos a esta charla sobre la noción de experiencia que propone John Dewey. Nos encontramos aquí Almadea Michel y David Ortega Camarillo, que hemos coincidido en algunos proyectos vinculados con la educación artística para reflexionar junto con ustedes sobre algunos de los componentes de esta noción y para que sirva como punto de partida para empezar a valorar la pertinencia de este concepto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes y en particular en los de la educación artística escolar. El término experiencia es un término que utilizamos mucho en la vida cotidiana, entonces nos gustaría comenzar hablando un poco de esas relaciones que establecemos con el término. ¿Qué podríamos decir al respecto, Alma? Bueno, eso es un término que usamos mucho y que suele tener dos sentidos, ¿no? Una manera común de utilizarlo es para hacer referencia a cosas que hemos vivido, a cosas que nos han pasado, como quedarse atorado en el tránsito, como ir al parque, como mojarse en la lluvia, arreglar el closet, qué sé yo. Actividades que hemos realizado o cosas que hemos experimentado, que pueden ser muy concretas, como algo que vivimos en un día o en una semana, o referirse a periodos más largos, donde realizamos alguna actividad o consideramos que nos pasó algo. Pero suelen ser fragmentos de cosas que no necesariamente se relacionan entre sí y sobre todo eso, ¿no? Que no necesariamente se relacionan entre sí. Entonces, en ese sentido, hablaríamos como de un flujo indiferenciado de vivencias, ¿no? Sí. La otra manera de utilizar el término, que también se vuelve muy común, es cuando nos referimos a los conocimientos o los saberes que tiene una persona, ¿no? Que posee alguien. Entonces, hablamos de la experiencia del médico para diagnosticar algún tipo de enfermedad o para hacer un tratamiento, o de la experiencia de un mecánico para resolver determinado proyecto, problema de un motor, o de la experiencia que tiene un agricultor para conocer el ciclo del clima, para poder sembrar en determinada fecha, tal. Bueno, entonces tenemos como esos dos maneras, ¿no? Dos maneras. Fíjate, ahorita que dices esto del agricultor, me haces recordar algo que hace mucho estaba cercano a mí, que es cómo los campesinos, cuando comenzaron las escuelas técnicas, que no tienen que ver mucho con ese tema, pero sí, las escuelas técnicas agropecuarias, los campesinos rechazaban a los que venían, sea de los egresados de las escuelas técnicas o de Chapingo, donde había ingenieros agrónomos, se formaban, porque no tenían experiencia. Entonces, podrían tener conocimientos teóricos o técnicos, pero no tenían esa vivencia de todos los días ir al campo y lidiar con cosas. Y que les hacía tener determinados saberes que no eran compartidos por la gente que venía de las escuelas. Que sí, que aunque tuvieran como otro cúmulo de conocimientos, no tenían que ver con lo que sucedía. Con eso práctico, en ese contexto, exactamente. en específico. Bueno, pues entonces podemos encontrar esas dos, ¿no? Como muy diferenciadas, las que tienen que ver con el flujo continuo de vivencias que no necesariamente recordamos y que pueden pasar desapercibidas o pueden ser percibidas fragmentariamente, y este otro que tiene que ver como el grupo de conocimientos, ¿no? El cúmulo de conocimientos que tiene alguien en relación con algún objeto, tema, ¿no? con algún tema. Bien. Okay. Bueno, pues entonces creo que tenemos claramente estos dos momentos, la que tiene que ver con las vivencias en un flujo indiferenciado y el que tiene que ver con los saberes que posee alguien. Vamos a concentrarnos en el primero, el que tiene que ver con las vivencias, para ver en qué momento una vivencia pasa a ser una experiencia. ¿Qué es lo que necesita para que se convierta, ¿no? O para que se complete la experiencia? Como experiencia. Bueno, para eso ya hay que empezar a hablar de la propuesta que hace John Dewey, ¿no? Para conceptualizar este término, ¿no? De experiencia. Entonces, él plantea algunas cosas. Una que es muy importante es la interacción. O sea, para que se pueda tener una experiencia, tiene que haber una relación entre la persona que desarrolla la experiencia y el entorno, sea el entorno físico o sea los otros.
O sea, tiene que haber una interacción con los otros y con el ambiente para que pueda plantearse que haya una experiencia. Incluso si es una experiencia de pensamiento, implica una interacción porque es una interacción con signos y con símbolos. Pero si no hay una interacción, no se puede plantear que haya una experiencia. Es una idea básica. Uh-huh. Sí, ya concentrándonos como en lo que sería la experiencia, creo que podríamos mencionar que el punto de partida de una experiencia, él lo nombra como una impulsión, ¿no? Esta impulsión a la que se refiere como una motivación inicial que se convierte después en una fuerza que mantiene esa motivación durante todo el camino, ¿no? que lleva la experiencia del principio hasta su culminación. Entonces ese sería como uno de los primeros elementos, una impulsión que parte de una necesidad vital, ¿no? Este impulso creo que requiere de una intención, ¿no? De como un lugar a donde llegar, ¿no? Que no necesariamente está planteado desde un inicio, ¿no? Creo que cuando empieza a emerger una experiencia, puede ser que no esté prevista como que vaya en determinada dirección, pero que en el suceso mismo pues se encuentre un camino hacia el que se dirija, ¿no? Con toda esta fuerza de la motivación inicial y todo este impulso que la mantiene viva, ¿no? Como hasta el final. Sí, como que en toda impulsión hay una intención que a veces no está explicitada, pero que se dirige a algo, ¿no? Entonces se va descubriendo esa dirección a veces en el proceso mismo y a veces sí está planteada puede estar planteado hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la culminación. Entonces, el otro elemento muy importante para poder hablar de una experiencia es que se termine, que llegue a un punto de finalización, de culminación. Entonces, hay una impulsión, hay una necesidad que lleva a que haya un movimiento hacia un lugar que tiene que ver con esa intención y una finalización, hay un término. Entonces, esto hace que sea un todo la experiencia. Entonces, ahí hablamos como de 3 componentes, ¿no? Que nos hablan de diferentes momentos de la experiencia. El momento inicial, que parte de la impulsión, de esa intención, ¿no? Que hace que se dirija hacia un camino determinado, y es la culminación, ¿no? Que es lo que volvería completa a la experiencia. Sí. Bueno, solamente una cosita, que la impulsión no nada más es el momento de arranque, sino que se mantiene durante todo el proceso, no es lo que permite que el proceso se siga dando. Ajá, sí, en este asunto de que en la experiencia interviene el sujeto con todo su ser, pues ahí estaría presente la impulsión involucrando lo emocional, involucrando lo físico, ¿no? Involucrando lo reflexivo, bueno, los saberes. Sí. Sí, ese es un asunto importante. Entonces, a lo mejor conviene hablar un poco como de 2 momentos en la trayectoria de Dewey, que en un primer momento estuvo más cercano al idealismo y después se deslinda de esa postura y plantea la importancia de que la filosofía se relacione con la vida. Entonces, el concepto de experiencia permite que la filosofía no quede como en un plano abstracto y se vincule con lo cotidiano, y entonces la experiencia en este sentido permite acercarse a la vida en todos sus aspectos, no únicamente en el aspecto cognitivo o de las ideas, sino también en lo que tiene que ver con lo sensible y con las emociones. Y que uno no prevé, ¿no? Como qué es lo que va a tener que ver con ese suceso, ¿no? O sea, otra característica de la experiencia es que es un asunto experimental, ¿no? Tiene que ver con la prueba, con el ensayo, con el presentarse ante el suceso y ver qué pasa con eso, ¿no? Y en ese sentido, pues no podríamos prever qué es lo que pasa. Hay un componente de incierto, ¿no? Que sería como otro elemento que podríamos incorporar, la presencia de incertidumbre, porque pues por lo regular las experiencias no tienden a lo repetitivo, ¿no? Sino más bien a lo novedoso, al encuentro con algo desconocido, ¿no? Un poco. Sí, y en ese sentido, a partir de una experiencia se produce algo nuevo.
¿no? Algo nuevo que es algo nuevo para el sujeto que realiza la experiencia y que también puede ser algo nuevo para el entorno, porque se crean nuevas condiciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que plantea Dewey, por ejemplo, es un niño que aprende a leer. Entonces, él tiene una experiencia con la lectura, produce algo nuevo, que es saber leer, pero también eso propicia que se abra otro campo, algo nuevo que no estaba antes de que hubiera aprendido a leer. Entonces, siempre hay algo nuevo en la experiencia. Lo rutinario no podría ser considerado como experiencia. Sí, y ahí también es importante mencionar que eso nuevo que surge puede reconocerse, ¿no? Como que hay una conciencia de que sucedió. Sí. Y entonces, pues lo que nos enlazaría con el asunto de los significados, ¿no? Podemos darle un significado a eso que surgió de la experiencia y que sería como otro elemento importante, ¿no? De una propuesta relacionada con la experiencia. Sí, es muy importante porque si pasa desapercibido, no puede ser considerado como experiencia aunque se haya realizado. Entonces, para que pueda ser considerado como experiencia, tiene que haber una conciencia de lo que ocurrió y poder establecer relaciones, por ejemplo, entre lo que se hizo y lo que se produjo. Si me pasó de lado, aunque yo haya realizado la actividad, no puedo considerar que es una experiencia. Como una relación de causalidad, ¿no? De relación, de vínculo, sí, de causalidad, de alguna manera. Sí, no solo con lo que sucede, ¿verdad? No solo con lo que sucede dentro de la situación, ¿no? Sino también relaciones que hace con lo que hay más allá, ¿no? Con experiencias previas. Y a veces con lo que me sucede también internamente ante cierto tipo de situaciones. O sea, se hacen relaciones en distintos planos. Sí, con el contexto en el que nos encontramos. Bueno, empezaste por ahí, ¿no? Con la interacción con el medio. Bueno, creo que aquí ya hay algunos elementos y este último de las relaciones, del establecer relaciones con otros saberes, con otros, con el contexto, es una de las diferencias más claras a lo mejor con respecto a las vivencias, ¿no? que van en un flujo indiferenciado, ¿no? Sí. Esto es lo que podría darle diferenciación, ¿no? Creo que hay otro elemento que nombra Dewey que se refiere como a la unidad de la experiencia, y es que una experiencia puede ser nombrada, ¿no? Puedes nombrarla con una palabra, ¿no? Sí. O sea, eso que viví fue una experiencia, ¿no? Y puedo nombrarla porque le encuentro una unidad, ¿no? Un principio y un fin. Un principio y un fin y una cualidad. Que la define, claro. Que la define y que la distingue del resto de las cosas vividas, ¿no? Que me permite separarla del flujo por esa cualidad y nombrarla. Entonces, eso como que deja claro la unidad de la experiencia. Bueno, pues entonces creo que ahí ya incluimos varios de los elementos constituyentes de una experiencia y que pues deja ver la distinción, ¿no? Como con el flujo. Hay otra que es muy importante, que es que está organizada, que tiene un orden, o que tiene cierta estructura, que no es caótica, que no son cosas que pasan de manera desorganizada, sino que van teniendo una organización. Entonces yo puedo rastrear esa estructura de la experiencia, los distintos momentos, las distintas partes. Y que sería un elemento importante para considerar después cuando hagamos referencia como al uso, ¿no? Del concepto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues convendría un poco comentar por qué sería importante concebir una experiencia en este sentido, ¿no? Que contenga una impulsión, que haya una intención, que sea experimental, que sea completa, ¿no? ¿Cómo qué sentido tendría? Bueno, lo que plantea Dewey es que las experiencias, cuando son tales, dejan una huella en las personas. Algo se transforma en el sujeto. Entonces, esa transformación que se produce da pie para que se vaya hacia otras experiencias. Entonces, eso es un asunto muy importante. Y el otro es el de la reflexión, que a partir de la reflexión sobre las experiencias se
establecen vínculos con otras experiencias posibles y se abre posibilidades pues para otras experiencias. Aquí es importante, digo ahorita que hablo de la reflexión, la cuestión del hacer y el padecer, ¿no? Algo que dice Dewey es que una parte de la experiencia tiene que ver con hacer, con realizar cosas, y la otra parte tiene que ver con padecer, con recibir las consecuencias de lo que se hizo. Y en ese sentido va la reflexión, porque una experiencia es algo en lo que se puede establecer un vínculo entre lo que se hizo y lo que ocurrió. Entonces, la reflexión sería un componente muy importante de la experiencia. Si no puedo establecer relación entre lo realizado y lo que luego pasó, no podemos considerar que es una experiencia. Pero cuando eso se hace, se crea una huella en el sujeto que es transformado por la experiencia. Y esa es la importancia que tendría. Sí, pues es difícil, ¿no? Como separar los diferentes componentes de la experiencia, porque unos se enlazan con otros, ¿no? O sea, este asunto del hacer y el padecer tiene que ver también con la reflexión, ¿no? Tiene que ver con la continuidad. Y bueno, y también hablando de la continuidad, podríamos mencionar la diferencia que hace Dewey entre una experiencia educativa y una experiencia antieducativa, ¿no? Digo, comenzando por la antieducativa como aquella que corta justamente este continuo de experiencias, ¿no? Esta posibilidad de poder ligar la experiencia presente con experiencias que hubo atrás, ¿no? O de proyectarla hacia experiencias futuras, ¿no? Sí, y en ese sentido una experiencia, o sea, sería una experiencia, pero es antieducativa porque lo que logra es que el sujeto ya no quiera más de eso, ¿no? O, no sé, ahorita me acordaba, cuando yo estaba en la prepa, aprendía mucho de memoria, cosas para los exámenes. Y pensaba, lo que importa no es lo que yo pienso, sino lo que ellos dicen y ellos quieren que yo les diga. Entonces, aunque yo estaba aprendiendo de memoria muchos temas, había una experiencia antieducativa en el sentido de que yo pensaba que no importaba lo que yo pensara. ¿No? Entonces, si mi pensamiento era hecho a un lado, y esa es la experiencia que yo estaba teniendo, que yo tenía que hacer permanentemente a un lado mi experiencia, mi pensamiento, para poder tener éxito en la escuela, en ese sentido era una experiencia antieducativa. Sí, sí, ahí cerraba la posibilidad de vincularlo con otro tipo de experiencia, ¿no? Con otra forma de hacer. Con otra forma de hacer, sí. Y creo que es un ejemplo que se puede trasladar muy bien a cualquier campo, ¿no? Como de conocimiento. O sea, creo que en la educación artística también podemos encontrar muchos ejemplos similares, ¿no? Como en los que cuando se recurre como a determinada acción y se reitera sin ningún sentido, pareciera que esa es la lógica de trabajo de esa disciplina, ¿no? Sí. Entonces se cierra la puerta como para pensar en otra posibilidad distinta, ¿no? Porque esa es la forma que funciona, ¿no? O también cuando emocionalmente es fuerte. Y entonces, no sé, un niño ya no quiere volver a acercarse a un piano o a cantar o a realizar una actividad deportiva porque fue muy doloroso atravesar por ahí, y entonces prefiere ya no volver a intentar. Entonces se corta la posibilidad de otras experiencias en ese campo. Sí, sí, es cuando mencionan, ¿no? Como en lo común cuando se curan contra una actividad, ¿no? Porque ya no quieren volver a asistir porque el recuerdo que tienen de ella, aunque no sea muy claro, saben que no es placentero, ¿no? Exacto. Que no es gozoso. Otro asunto que tiene que ver con la experiencia educativa es que promueve el que surja el interés por algo, ¿no? Cuando podemos seguir el continuo de la experiencia, entonces esa misma motivación nos lleva a construir un interés genuino, ¿no? Como por esa acción, y que nos llevará a buscarla en otro momento, ¿no? Y a buscar que siga, que continúe, que se ligue con la anterior y que esa experiencia se ligue con la anterior. Y así.
Entonces sí, como que esa sería una diferencia fundamental, ¿no? Una experiencia antieducativa es una que corta la posibilidad de que la experiencia siga fluyendo. Y una experiencia educativa es la que abre posibilidades para que las experiencias continúen. Eso sería un asunto central, ¿no? Son elementos importantes para considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sí. Otro vínculo que habría ahorita en relación con el hacer y el padecer es pues el vínculo con la responsabilidad, ¿no? Como cuando te das cuenta de que esta acción provocó esta consecuencia, entonces pues ahí hay un enfrentamiento, ¿no? con la responsabilidad, porque te das cuenta que tú eres el que originaste o que determinada acción originó determinada consecuencia, ¿no? Que también sería un elemento importante para la escuela. ¿Algún otro que consideres que...? Pues ya lo mencionabas, esto de despertar la curiosidad, despertar el interés, ¿no? Entonces, se puede partir de una experiencia que abra nuevos intereses, ¿no? Porque es tan vital, involucra al sujeto de tal manera que crea o que permite que se creen nuevos intereses, ¿no? En relación con otras cosas. Yo creo que eso es algo muy importante. Y el otro elemento que tiene que ver con lo que se hace la responsabilidad es la participación, ¿no? Sí, claro. Para Dewey es muy importante la participación de los niños, en este caso, ¿no? La participación de los sujetos en su educación. Entonces, que ellos tengan claro que ellos realizan cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de que la educación es para la vida, pero que la vida no está afuera, sino que la vida está allí, en todo lo que se realiza. Sí. Y desde ahí es donde establecemos relaciones, ¿no? Con lo otro. Bueno, pues creo que ahí es un elemento importante, ¿no? El distinguir como entre una experiencia educativa y una antieducativa, y reflexionar sobre qué tipo de experiencias son las que estamos promoviendo en nuestro hacer, en la práctica docente, ¿no? Yo creo que eso sería un asunto central. Bueno, comentábamos que una experiencia educativa lo es cuando produce un interés, una curiosidad, una participación de las personas que permite una continuidad de la experiencia o que abre posibilidades para que se desarrollen otras experiencias en ese ámbito, porque son agradables y porque permiten que se relacionen con otras experiencias. Entonces, en relación con esto, pues también es importante considerar que las experiencias se producen en situaciones específicas y en contextos particulares. Entonces, es importante tener en cuenta la situación en la que se va a producir la experiencia o las condiciones que hay que crear para que se produzcan experiencias particulares. Y no sé, creo que hay algún otro elemento que puede ser importante destacar en relación con esto. Sí, creo que ya particularmente con lo que tiene que ver con la educación artística, porque hasta ahora hemos hablado de la experiencia en general, de la experiencia educativa en cualquier ámbito, pero ahora en lo específico de la educación artística creo que sería importante mencionar esta relación que se establece a veces, ¿no? O muchas veces con lo artístico y con lo estético, ¿no? Con lo artístico como esta posibilidad de tener una sensación de que se construye algo nuevo, ¿no? Y lo estético con que se relaciona más con el momento de la apreciación y que tiene que ver, según Dewey, con experimentar ciertas sensaciones que pudieran ser similares a las que tuvo el creador al momento de hacer su obra, ¿no? De producir su obra, en términos ideales, ¿no? Bueno, creo que es una distinción que conviene hacer para ser considerada en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes, ¿no? Que hay un momento que tiene que ver con la creatividad, creación, con el hacer, con el producir, y otro que tiene que ver con la apreciación de eso que se hizo, ¿no? También creo que hay una mención que no hemos hecho, que las experiencias tienen una cualidad estética, ¿no? Por sí mismas,
porque contienen una estructura, porque hay una unidad que las define, porque hay un vínculo también con lo sensible, hay un vínculo con la emoción, y eso les da también una cualidad estética en sí mismo, ¿no? Sí, eso es algo importante, porque para Dewey lo estético no se reduce a lo que ocurre en las artes, sino que toda experiencia que alcance una culminación, que tenga una estructura, tiene una cualidad estética. Entonces, eso abre el ámbito de lo estético más allá de las artes. Ahora, sin embargo, a nosotros nos importa mucho lo que ocurre en la enseñanza de las artes en relación con lo estético. Sí, es importante. También creo que en ocasiones he escuchado, ¿no?, como que se relaciona a Dewey como con una visión como muy intelectualista o muy instrumentista, ¿no? Pero pues puede ser también que sea como a partir de una lectura como fragmentaria de la propuesta, ¿no? Porque sí hace mucho énfasis en este vínculo, ¿no?, como de la completud, del involucrar la emoción, la sensación, el impulso vital y demás, ¿no? ¿Tú algo tienes que...? Sí, como que no es una propuesta cognitiva. Ajá. No es una propuesta que se centre únicamente en los conceptos o en la apropiación de conceptos o en la construcción de estructuras mentales, sino que es una propuesta que él desde el principio plantea que tiene que ligarse con la vida, ¿no? Y en ese sentido no es cognitiva ni puramente instrumentalista, aunque él sí plantea la importancia de la práctica. De la experimentación. De la experimentación. Pero la práctica tampoco implica un mero hacer, porque también tiene que ver con la reflexión y con el poner en juego las ideas. Sí, creo que ahí habría una distinción clara, ¿no? Con este asunto del hacer y el padecer, ¿no? No se trata solamente con hacer, sino con recibir la consecuencia de eso que se hace, ¿no? Sí. Y ser consciente de eso, de ello. Y eso también tiene que ver, como que es una propuesta muy, muy completa, porque eso también tiene que ver con lo social, con que las experiencias se desarrollan en un ámbito social, con la responsabilidad y de alguna manera con la ética, porque se realizan ciertas acciones que tienen ciertas consecuencias que luego tenemos que sufrir y que los demás sufren con nosotros, porque no vivimos aislados. Entonces eso liga con lo que luego se llama lo moral, ¿no? No en el sentido de moralista, pero sí con las consecuencias de las acciones que realizamos. Entonces es una propuesta como muy abarcadora, que incluye lo estético, que incluye lo cognitivo, que incluye lo que tiene que ver con los valores y al sujeto en su totalidad, ¿no? Sí, entonces cada vez vamos encontrando más elementos que pueden hacernos mirar muy propicio el espacio de la educación artística, ¿no? Como para considerar la experiencia como un elemento a generar, ¿no? Como a propiciar en los estudiantes. Sí, y estos dos momentos del hacer y el padecer también como que podemos subrayar la importancia del tiempo, ¿no? Que se realiza una acción y hay un tiempo donde se recibe la consecuencia de eso. Hay pausas. Hay pausas, hay momentos reflexivos, no es una actividad continua. Sí. O sea, experiencia no quiere decir actividad, sino actividad, pausa, otra actividad, momento reflexivo, actividad. Es como un ir y venir. Sí, donde están implícitos distintos niveles de reflexión, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces yo creo que aquí podríamos concluir como una parte, ¿no? Como de elementos, bueno, de enlistar los elementos constituyentes de una experiencia y vincularlos con la educación artística, ¿no? La información que ha salido hasta este momento nos hace ver todos los elementos que pudieran constituir una experiencia y que a su vez se convertirían en consideraciones a tomar en cuenta para propiciar una, ¿no? Digo propiciar porque, bueno, pues también tenemos claro como que una experiencia no se genera, ¿no? Sino se puede propiciar en los otros para que ahí surja, pero no es que alguien la pueda producir. ¿Qué otras consideraciones podríamos tomar en cuenta para
lograr trabajar desde una visión experiencial en la escuela. Bueno, lo que ya habíamos dicho es no considerar que hay que tener una actividad detrás de otra. O sea, tener muchas actividades no quiere decir que se generen experiencias. Sí. Otra cosa es que tiene que haber cierta estructura. Si no hay una intencionalidad clara, si no hay un sentido de hacia dónde se va, entonces tampoco se propicia que se produzcan experiencias. Hay veces que hay la idea como de que tiene que ser muy divertido. Y entonces, si se están haciendo cosas divertidas, se producen experiencias o cosas que impliquen muchas emociones para los niños. Y no necesariamente el hecho de que haya mucha descarga emocional o que se diviertan mucho un rato lleva o conduce a una experiencia. Y esas serían algunas de las cosas que luego ha sido como malinterpretada la idea, ¿no?, de tener una educación experiencial. Entonces... Sí, este asunto de la descarga sí lo enfatiza también Dewey, ¿no? Como para diferenciar la descarga emotiva de la experiencia, ¿no? En una experiencia hay posibilidad de establecer vínculos. Cuando en una actividad solo hay descarga emocional, no saben lo que pasó. Ni lo que pasó. Ajá. Y bueno, cae uno mucho en eso en la educación artística. Hay mucho riesgo de caer en eso, ¿no? Porque puede ser algo sorprendente para los que están mirando, pero eso no significó nada para quien lo vivió, ¿no? Porque no pudo establecer una relación por estar en el trance, como de esa descarga emocional, ¿no? Claro. O también la idea de que tiene que ser muy espectacular lo que se produce, ¿no? Y no necesariamente el hecho de que sea espectacular, como dices, para quien lo mira, tiene que ver con que se produzcan experiencias educativas en quienes lo viven. Claro, porque tuvo que ver una visión externa, ¿no? Y a lo mejor esa visión externa hizo la construcción de esa espectacularidad, pero los que la vivieron, los que la conformaron, no hicieron ningún vínculo, ni entendieron qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Sí, o están teniendo experiencias de las que no tenemos la menor idea, ¿no? Ajá, ¿Qué es lo que estamos enseñando con ese tipo de cosas? ¿Qué experiencias están propiciando en los estudiantes? Entonces ahí se vicia el asunto de la intencionalidad, ¿no? Porque sí, claro que va a estar surgiendo algo ahí, pero no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? O qué tipo de relaciones van a establecer con eso. Bueno, entonces con esto podríamos decir que el docente pues es el que se encarga de poner las condiciones para que la experiencia surja, y estas condiciones tendrían que ver como con los elementos constituyentes de la experiencia, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva. Sí, entonces como que habría preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Como cómo tendríamos que organizar los espacios para que todos los niños puedan participar, para que sea como una experiencia también, como decíamos, es social, tiene que ver con compartir algo. Entonces, cómo hacer que todos puedan participar de distintas maneras y compartan esta intencionalidad, ¿no? Por ejemplo. Como las mismas condiciones de tiempo, espacio y materiales que yo propongo como docente crean un espacio de confianza para que se den estos vínculos entre ellos, ¿no? Y para que se olviden de lo que está ahí en el espacio y entonces puedan establecer relaciones con lo otro, ¿no? Con ellos mismos, con sus compañeros, con lo que hay afuera. Y eso tiene que ver con el arriesgue que decíamos hace rato, de la incertidumbre, que cuando se dispone un espacio y se da libertad, una libertad, digamos que dentro de una contención, porque no es que hagan lo que quieran, pero se da cierta libertad, no se tiene control sobre el proceso, no se tiene un control total sobre el proceso, sino que hay una apertura a lo que surja, a eso nuevo que puede surgir, porque hay una participación. Sí, confiando en que la intencionalidad es la que le va a dar unidad a eso, ¿no? Y que va a permitir nombrarlo al final y hasta analizar qué fue lo que pasó. Y ¿no? analizar qué fue recuperarlo. Así es. Y eso también como que lleva a un lugar distinto del profesor, que no es exactamente el que dice qué es lo que se tiene que hacer, sino que se acompañan de otra manera los procesos que van surgiendo ahí. Sí, ahí tiene que surgir también una empatía con lo que sucede ahí con los otros, ¿no? Como para observar qué es lo que va pidiendo la misma situación, ¿no?
encontrar el momento oportuno para intervenir. Para dirigir hacia otro lado el camino, para reorientar la actividad. O para dar un tiempo para que una actividad se desarrolle. Ahí es donde el profesor, como que su lugar se modifica y le implica mucha atención. Sí, creo que mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, porque como vas a estar haciendo inferencias todo el tiempo a partir de lo que suceda, necesitas tener la información completa, ¿no? Sí. Entonces, si en algún momento, pues como que ya te perdiste de una parte porque estabas resolviendo otro asunto, digo que sucede mucho en la escuela, en las aulas, claro. Ya no tienes la misma información para dirigir la actividad hacia su siguiente momento, ¿no? Para propiciar el desarrollo de la actividad hasta su culminación, ¿no? Y al mismo tiempo, al hacer participar a los alumnos y darles responsabilidad, como que, sí, para el profesor es mucho trabajo, pero al mismo tiempo lo descarga de otra forma, porque los niños participan haciendo las cosas y se les va enseñando a que tomen responsabilidad sobre ello. Entonces, se puede tener confianza. Sí, creo que se sienten propietarios de lo que está surgiendo ahí, ¿no? O sea, al ser partícipes, pues se sienten los constructores de esa situación, ¿no? Y sienten un compromiso con los demás que están involucrados en un proyecto, ¿no? Ajá, sí, y con su misma actividad, y ¿no? con para llevarla hasta la culminación. Entonces, bueno, pues estos elementos podrían servir para diseñar situaciones que propicien experiencias en distintos ámbitos, y particularmente nos interesa en las artes, donde el material es lo estético. Sí. Y bueno, si hiciéramos una recapitulación sintética de esta información, ¿cuáles serían los elementos que vamos incluyendo? Bueno, vayámoslos nombrando. Bueno, yo creo que uno central es cómo crear situaciones que propicien interacciones. Interacciones de los niños entre sí. ¿Qué tipo de interacciones queremos propiciar entre los niños y el profesor y con los materiales, ¿no? Eso sería un asunto. La otra es considerar la impulsión, o sea, considerar los intereses, o sea, de dónde surge, cómo crear esas. ¿Cómo vinculo, ¿no? Como la intención que yo tengo con esa actividad, con el interés vital o con la necesidad vital de los que están ahí, ¿no? Así es, y cómo puedo lograr que esos intereses también tengan una intencionalidad, ¿no? O sea, que haya una coincidencia de intencionalidades. Sí, nos regresa al asunto contextual y situacional, ¿no? Así es. Si no conocemos el contexto en el que estamos trabajando, difícilmente podemos vincularlos con una motivación que realmente los impulse, ¿no? Como a caminar, ¿no? A caminar. Y eso también tiene que ver con la estructura, con que haya partes claramente diferenciadas que permitan momentos, como pequeños momentos de cierre y de apertura de lo que sigue, ¿no? Eso sería otra cosa. Sí, otro es encontrar los momentos oportunos para propiciar la reflexión, ¿no? O el darse cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, y a mí hay una cosa que me parece muy importante, porque creo que en las escuelas a veces, como siempre hay una preocupación por el tiempo, no damos el tiempo, es que las experiencias tienen que llegar a una culminación, que tienen que terminarse, que no puede quedar trunca, porque entonces ya no es experiencia, si no se finaliza. Entonces, por una parte es que la experiencia se termine, que tenga una cualidad estética y que pueda ser considerada una experiencia. Sí. Y eso implica acomodar tiempos. Bueno, pues creo que ahí hay mucha información como para analizar con calma y pues hasta mirarla, ¿no? Como en una situación particular para ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya para concluir, les proponemos ver un video donde queremos señalar algunos elementos que nos parecen importantes en relación con lo de la experiencia, y que permiten apreciarlos como visualmente. Entonces, cuéntanos un poquito, David, cómo se produjo este videíto. Bueno, en este asunto de generar las condiciones, pues aquí lo que vemos es que se dispuso un espacio libre como de obstáculos para que pudiera tener como libre tránsito. Estamos hablando de un niño de 2 años y medio, entonces vemos ahí al centro una caja que tiene pegadas tapitas
como recipientes de agua, ¿no? Que contienen pintura y están pegadas a la caja. La cartulina que vemos ahí pues está pegada también a la caja para evitar que se esté moviendo. Hay botellitas de pintura alrededor de la caja a su alcance, ¿no? Y algunos pinceles, un trapo, una bata para, bueno, una batita medio proteger de la trabajo. ropa. Y pues creo que eso es todo, ¿no? Ok. Pues si quieres lo podemos empezar a ver. Es un fragmento, ¿verdad? Sí, son dos fragmentos. Entonces pues lo voy a echar a andar. Y bueno, ahí en esa habitación pues hay una pared donde hay diferentes pinturas, ¿no? O cartulinas, ¿no? Como con rayones y con dibujos que han hecho el niño y los papás y que se van pegando en ese muro, ¿no? Entonces la motivación inicial es, pues hagamos otra, ¿no? Hagamos otra para pegarla ahí y cómo la quieres hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza como a entrar en contacto con los materiales. Previo a este momento que estamos viendo, hubo una relación, ¿no? Como la mamá con el niño jugando, pintando juntos, ¿no? Entonces poniendo diferentes cositas, aquí poniendo un punto, una línea, casi sin hablar, más bien como haciendo los movimientos, ¿no? Para cada cosa. Entonces vemos como que en ese momento pues ya está enrolado en la actividad, ¿no? Está involucrado, sí. Ya está involucrado, ajá. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cómo se despierta un interés por la actividad. Y también creo que cómo hay vínculo con actividades previas, ¿no? Hay vínculo porque con como también tiene previas. la referencia cerca a la vista, ¿no? Pues ahí están los otros dibujos, ¿no? Entonces ya puedo establecer relaciones, ahí veo líneas, entonces a lo mejor aquí también puedo hacer líneas, ¿no? O es algo que se puede hacer, ¿no? Por lo menos. Y por ejemplo ahí se ve cómo pues, la mamá se quita y le da espacio para que él pinte lo que quiera con el color que quiere. Sí, es lo que mencionaba de hace rato, ¿no? Como de la importancia de los tiempos y de que no haya cortes, ¿no? Una vez que distinguimos que algo está sucediendo ahí, no puedo cortarlo de tajo porque ya se me acabó mi tiempo, ¿no? Claro. O porque solo estaba planeado dedicarle 5 minutos a ese y no los 7 minutos que lleva, que ¿no? requirió, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Creo que el dar los tiempos para que solos vayan cambiando de actividad permite hacer esos pequeños cierres, ¿no? Esos momentos de culminación que no sucederían si el corte viene desde afuera, ¿no? Creo que es importante que el otro sea el que provoque el corte, ¿no? Sea el que decida cortar. Sí. Y entonces más bien el maestro tendría que llevarlo a decidir cortar, ¿no? Sí. Como propiciar las condiciones para como eso. seguir la propuesta. O sea, acompañarlo y seguir la propuesta. Sí. Bueno, y ahí vemos cómo la mamá propone una actividad y el niño decide retomarla. Sí. Y ahí la propuesta es una propuesta pues corporal, ¿no? Porque hago la acción y entonces el niño lo que hace es seguirlo. Entonces creo que es como clara el tipo de intervención que se está dando ahí, ¿no? Sí, porque no le dice qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, sino que él lo hace como, se apropia de eso y lo va haciendo como quiere. Sí. Vayamos al siguiente video, donde ya no hay una intervención, entonces voy a parar y voy a comenzar con el otro. Aquí ya no hay una intervención del adulto. Del ¿no? adulto. Se queda el niño jugando solo y bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no?
vemos cómo ya el involucramiento es otro, ¿no? No, aquí vemos, a mí lo que me encanta es ver cómo está concentrado en lo que está haciendo. Sí. Y cómo experimenta con la pintura, ¿no? Y se sabe grabado además, ¿no? Pero no le ese importa. otro elemento ya No, quedó fuera, ¿no? Quedó fuera, sí. Como si ya no estuviera presente, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve cómo experimenta con la pintura, con la textura, con cómo la puede ir utilizando. Sí, sí, va estudiando como qué sigue después de esto, ¿no? Terminé esta acción, ¿qué sigue? Sigue ¿Ahora colocar, ¿no? Sigue ir por este otro material y traerlo, ¿no? Como que hay momentos claros en los que se puede ver la decisión que toma, ¿no? Sí. Sí, ahí decide terminar con el uso de ese color y limpiar, ¿no? Ajá, sí. Porque ya terminó su exploración, ¿no? Entonces marca una parte, ¿no? Del proceso, se termina y va a otra cosa. Y otra cosa que es igual de importante que lo anterior, ¿no? O sea, no porque esté limpiando el pincel en lugar de pintar, pierde sentido para mí. Sigue teniendo el mismo significado, claro, porque forma parte de la misma experiencia. Forma parte, ¿no?, de la experiencia de limpiar el pincel, separadas. claro. Sí. Sí, y luego checa que esté bien, que quede bien limpio. Sí. Sí, como para volverlo a usar, ¿no? Con otro color. Sí. Bueno. Y ahí va. Sí. Y bueno, y después de ahí, pues digo, todavía tuvo para un rato, ¿no? Y como para terminar y pedir que eso que hizo se colocara en el lugar que estaba destinado para ello, ¿no? O sea, como cumplir con esa intención inicial y ver la culminación de toda su experiencia al mirarlo junto a los otros, ¿no? Sí. Que fue su motivación inicial. No, y además aquí vemos también cómo hay un momento creativo y al mismo tiempo hay un momento apreciativo, porque él hace algo con el pincel y observa y después vuelve otra vez. Sí. Entonces hay esta alternancia entre el momento artístico y el momento estético. Sí. Bueno, pues aquí comenzamos a ver algunos elementos, pero pues también podemos invitarlos a los que miran este video a que hagan relaciones con algunos otros de los que fueron mencionados en esta charla, ¿no? Porque pues el tiempo es corto y nosotros también ya tenemos que terminar, ¿no? Entonces, no sé si quieras decir algo para cerrar con esta charla. Pues sobre todo rescatar la importancia para los que nos dedicamos a la educación de los maestros, de tener conciencia de que siempre estamos propiciando experiencias en los alumnos y entonces pensar qué tipo de experiencias quisiéramos que ellos tuvieran, ¿no? Cómo propiciar experiencias educativas y no experiencias antieducativas. No, eso me parece importante. Y en ese quisiéramos que acentuaste, pues vemos como otra vez, ¿no? Que no es que yo las vaya a controlar y a determinar qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí. Sin embargo, sí puedo tener una intención clara y propiciar las condiciones para ver si se da, para buscar que se logre esa intención, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Alma. Pues muchas gracias también. Gracias y los invitamos a continuar con esta reflexión y a buscar otros materiales como para ir profundizando y arriesgarnos, ¿no? A proponer situaciones educativas. Sí. Bueno, pues,